Llegó el momento del ciclo de entrevistas de RRPP Radio. Un diálogo ameno y cordial de Omar Báez con todos los protagonistas de nuestro mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? De nuevo aquí en RRPP Radios, en el ciclo de entrevistas. Hoy vamos a dialogar con Marisa Ramos Meneghetti. Marisa es magíster en Relaciones Públicas, es licenciada en Ciencias Políticas y tiene una maestría en la Universidad Complutense de Madrid en Comunicación Política. Es profesora de la USAL y de la Universidad Abierta Interamericana, es profesora de Comunicación Política y de Gestión de Asuntos Públicos y Lobby. Es decir, es una referente en el mundo académico de todo lo que tenga que ver con la gestión de los asuntos públicos, con el lobby. Y precisamente con ella vamos a hablar de este tema, que es un tema que está dormido por las condiciones y el contexto político del país. Hace ya 4 años que se presentó un proyecto de ley para regularla en el Congreso de la Nación, por una cosa u otra se fue cajoneando, quedó dormido. Y hoy pensamos en este contexto de pandemia y de crisis económica que no va a ser tratado, el año que viene en contexto electoral tampoco, pero nosotros necesitamos una actividad que regule nuestro métier para darle transparencia a nuestra gestión y a la transparencia a la gestión pública. Por eso vamos a dialogar con ella, con Marisa Ramos Meneghetti. Marisa, buenas tardes. Omar Báez te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto estar hablando con vos a la distancia. Bueno, Marisa, vamos a hablar de este tema que hoy está un poco dormido por las circunstancias políticas del país, por pandemia, por muchas cosas, pero que es una necesidad, evidentemente, en la Argentina. Y el tema es, vamos a hablar un poco de la gestión de los intereses públicos, de los intereses privados, del lobby concretamente, de cómo se debe regular y cómo se debe ejercer. Por eso la primera pregunta que te formulo es, ¿cómo está regulada hoy la actividad del lobby en Argentina y cómo debiera estar regulada? Primero, si debiera estar regulada, ¿no? Yo estoy firmemente convencida de que debemos regularla. Tu pregunta inicial era el diagnóstico sobre cuál es la situación actual. Sí. Hay una regulación parcial que está dada en el marco de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de 2003, que es el decreto 1172/2003, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, pero ya tiene 17 años, con lo cual ya pasó un tiempo, desde mi punto de vista, demasiado prolongado para no haber avanzado sobre ese decreto. Pero aún así, su cumplimiento, que en las formas es realmente bastante bien realizado por todos los gobiernos que sucedieron de 2003 a la fecha, uno analiza las fichas y la verdad que se queda muy, por decirlo, disconforme, o los datos que allí están estipulados son insuficientes, con lo cual yo sí quiero avanzar hacia una ley que haga obligatorio este registro a los 3 poderes del Estado, pero principalmente por lo menos empecemos con el cumplimiento efectivo de los datos que solicita el registro actual. ¿Y cuáles son los datos que está solicitando y que, según parece, no estamos cumpliendo? Por un lado, las formalidades de fecha, hora, quienes participaban de la reunión se cumplen, pero al momento de decir motivo y síntesis de la reunión, la síntesis a veces es simplemente se celebró un encuentro o una reunión. Eso no es una síntesis. Si vos decís cuál es la síntesis de la conversación que hoy tengamos, no podrías decir fue una entrevista, sino sobre qué hablamos en esa entrevista, ¿no es cierto? Está bien. Y esa charla entre el gestor de los intereses y el funcionario, ¿debería limitarse sobre esos temas nada más? No, uno puede inicialmente solicitar y decir cuál es el motivo por el cual se quiere reunir con el decisor público, pero al momento que culminó y se cargan los datos, algún detalle debería, desde mi punto de vista, estar presente. Te pongo un ejemplo muy actual, pero podría hacerlo sobre cualquier gobierno. Todos prestamos atención de la última reunión que el presidente de la Nación tuvo con la empresa Vicentín, con su CEO Nardelli y parte de su equipo. ¿Vos sabés lo que decía la síntesis? Empresa cerealera. Empresa cerealera. Esa era la síntesis de esa reunión. Tenía los datos de que se juntaron en Olivos, quiénes estuvieron presentes, la hora,
etcétera. Pero que en la síntesis me digas la razón social de la empresa, y eso no es una síntesis. En el contexto Marisa, de leerlo, y la pregunta es, ¿cómo se puede legislar eso? ¿O cómo podemos inducir para que los funcionarios se explayen más? ¿Eso no debiera ya estar dado sobre los usos y costumbres? ¿O cómo podemos inducir concretamente para que se explayen más y podamos tener mayor información? mirá, hay que mirar del otro lado de la cordillera, hay que mirar a Chile. Chile tiene una ley y cuando yo leo la síntesis, sin tener la actualidad y los datos que puedo tener de la realidad argentina, claramente el motivo explicita, en este caso, no quiero seguir con el mismo caso de la empresa, pero digo, motivo, acerca del decreto de intervención y posible expropiación de la empresa. No te digo el resultado, no es una versión taquigráfica de la reunión, no estamos invadiendo espacios del diálogo entre lo público y lo privado, pero era lo mínimo que esperaba. ¿Cuál es la propuesta que tenían sobre las decisiones ya tomadas y las adoptarse en el caso de una ley a través del Congreso de la Nación? Entonces digo, en el caso chileno vos decís cuál es el motivo de la reunión y después explicás cuál ha sido y simplemente das los titulares, no el entramado de la conversación. Pero es Chile, no estoy hablando de Suecia, Finlandia, ni ningún país que no pueda responder a esta idiosincrasia. Bueno, Marisa, ese decreto del año 2003 de Néstor Kirchner, ¿está limitado al Poder Ejecutivo o abarca todas las áreas del Estado Nacional? Es que es un decreto del PEN, con lo cual solamente está obligado desde el presidente de la Nación hasta el cargo de director general, pero de la estructura de la Administración Pública Nacional. Es decir, no tenemos registro de todo nuestro Congreso de la Nación, mucho menos del Poder Judicial, que entiendo que ahí hay algunas facetas. De hecho, los que hacemos lobbying desde el punto de vista académico decimos que no hay, digamos, intencionalidad sobre el Poder Judicial, más allá que sabemos que se hace informalmente, el lobbying no abarca el Poder Judicial, y mucho menos a las jurisdicciones de las provincias y CABA, ¿no? Que podrían cada una tener su propia normativa. Tampoco es necesario que sea ¿Y esto cómo debiera formularse entonces? ¿Cómo debiéramos estar legislados o regulados? A ver, a partir de la experiencia de leer, de ver cómo se ha aplicado en otros países, etcétera, yo lo que creo es que tiene que abarcar a los dos poderes del Estado, como es el Poder Ejecutivo y Legislativo. Debería haber un doble registro. ¿Qué significa doble registro? El decreto PEN actual habla de que quien está obligado a dejar constancia de esa reunión de gestión de intereses es el Poder Ejecutivo, pero el lobista no tiene ninguna obligación. Bueno, yo quiero un doble registro. Quiero que el funcionario en la página pública indique con quién se reunió y que también el lobista en informes semestrales, anuales, trimestrales, objeto, digamos, de debate, debería también decir, bueno, con motivo de este proyecto de ley o de este acto administrativo, etcétera, me reuní con... Entonces uno tendría ¿cómo le llamamos? Alcoyana, los que tenemos un poco más de años, o los jóvenes decían que machó. Bueno, el match, porque a ver, si el funcionario quiere omitirla, quedaría evidente lo que dice el registro del lobista. Si el lobista lo omite y el ejecutivo o el legislativo lo hicieran público, alguien estaría infringiendo la norma. Sí, es un control más, es un control más. Y eso debiera estar legislado para el Poder Ejecutivo, el Legislativo, ¿y por qué no para el Judicial? Porque entendemos que el Poder Judicial tiene características, digamos, especiales, entonces no hay, digamos, el Poder Ejecutivo se tiene que mantener de una forma digamos, con una venda y no debe recibir influencias. Ya tiene sus propios mecanismos, ¿no? Entonces, cualquier académico en Estados Unidos, en España, etcétera, sostenemos que el lobbying se hace sobre el Poder Ejecutivo y Legislativo, que el Poder Judicial tiene sus propias características y entenderíamos que una influencia sobre un juez no es el canal legítimo. De todas formas, hay figuras como el amicus curiae, etcétera. No digo que no entres en el proceso, pero el hecho de ejercer influencia sobre quien va a tomar la decisión de penalizarte, de ponerte una sanción civil, etcétera, la academia no lo propiciamos.
¿Qué es lo que está haciendo el mundo? ¿Qué es lo que ha hecho el mundo al respecto? ¿Cómo se está legislando? Vos decías en Chile, en Uruguay, en España, en Estados Unidos. Digo, ¿cómo se trata? Bueno, España viene retrasado, de Uruguay no me consta y he sido profesora de lobbying en universidades uruguayas hasta hace muy poquito. Estados Unidos sí es un clásico, Canadá y otros países. A ver, principalmente yo creo que hay que complementarlo con lo que se llama el fenómeno de puerta giratoria, que quizás no es un concepto que esté muy instalado, porque nosotros usamos puerta giratoria para temas no penales, de personas que entran y salen, sí, pero sí. No, el fenómeno de puerta giratoria es la entrada de personas del ámbito público al privado indistintamente, digamos, de una forma que circulan y que no, digamos, no deja, digamos, un margen transparente de cuando vos dejaste la función pública y entras nuevamente a la privada, que puedas tener un conflicto de intereses. Eso también está regulado de alguna forma por un decreto que sacó el presidente Macri, cuando fue cuestionado porque traía muchas personas del sector privado, ¿no? Cuando se hablaba de eso, pero es un decreto que solamente, digamos, también recae sobre el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces yo podría hasta el día de ayer sido la dueña, no sé, de Despegar.com Argentina, sí, y mañana ser, de hecho, legisladora. Imagínate que podría haber un conflicto de intereses entre mi mirada de legisladora a tener todavía acciones en una empresa. ¿Cómo se regula eso, Marisa? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene que haber, que hay ahora y que debiera haber? Bueno, lo que hay ahora es que vos tenés que declarar en el Poder Ejecutivo Nacional cuál ha sido, digamos, tu trayectoria profesional, y en el caso que, por ejemplo, me nombrás ministra de Transporte, yo debo dejar cotejado que al haber trabajado para una empresa X, alguien por debajo de la estructura será quien toma y firma las resoluciones y el marco normativo que podría regular esa empresa. ¿Qué se hace en el mundo? En el mundo se pone el foco en los lobistas y se pone lo que se llama el periodo de congelamiento, que es que si vos dejaste la función pública, tenés de 1 a 5 años la imposibilidad de inscribirte como lobista. Ahora bien, 5 años es mucho, Canadá, 1 año Estados Unidos. Podría, digamos, también decir cualquier persona es, bueno, Marisa, déjame que te interrumpa. Y al revés, ¿existe alguna limitación que si trabajabas en Despegar puedas después ser secretario de Transporte? No, porque justamente el decreto te habilitaría a decir que como hay posibilidad de un posible conflicto de intereses, hay otra persona que va a tener que tomar la decisión. Vos estás, digamos, despegado de las decisiones que tengas que tomar de ese... ¿Y cómo es en Estados Unidos y Canadá en ese caso? Bueno, Estados Unidos y Canadá, la regulación que yo tengo más claro es sobre el lobista. El lobista durante 1 año no podrá estar inscrito y ejercer como lobista si fue empleado del Poder Legislativo, de la Casa Blanca, o fue funcionario legislador. Uh-huh. Ahora, es lo que un poco te quería completar la idea. El problema es, vos me decís, bueno, no te inscribís, pero lo podés hacer. Es decir, yo estoy trabajando en un lobby, en una agencia que brinda estos servicios. Yo hasta ayer, hasta el 10 de diciembre, fui diputada nacional. Sí. Tengo la consultora, mando a alguien, pero digo, mira que yo trabajo para Marisa. Entonces, por supuesto que siempre va a quedar. A ver, yo siempre les digo a mis alumnos e insisto con mis colegas, todos podemos evadir impuestos, pero hay leyes que lo evitan. Aún así hay gente que digamos, comete el delito y si la justicia te encuentra, te castiga. En este país vos haces lobbying de cualquier forma y nadie te puede castigar porque no hay más que la figura de tráfico de influencias. Y decime vos cuántos casos conocés de personas que hayan sido condenadas por tráfico de influencias. A lo cual a mí también me molesta que le digan lobistas, porque no, son traficantes de influencias. Son traficantes de influencias. ¿Cómo se vincula esto con la ley de acceso a la información pública? Bueno, por supuesto que fue muy auspiciosa tenerla, pero digo, si vos lo único que me vas a dar, primero que ya existía el decreto 2003, la ley es de 2016. Muchas veces se sigue tardando en brindar la información y yo como ciudadana, aunque tenga acceso por la ley de acceso a la información pública, no puedo pedir detalles de la reunión que tuvo el presidente Macri, la expresidente Cristina Fernández, el jefe de gabinete Marcos Peña o el actual Santiago Cafiero. ¿Por qué? Porque no es tipo de información que te brindan.
no te la brinda ya el registro. Marisa, si yo te pidiera que me dijeras 3 ítems en los cuales una ley de gestión de intereses brindara mayor transparencia a la gestión pública, ¿cuáles serían esos 3 puntos de una ley? Doble registro, tanto el funcionario como el lobista. Declarar claramente todos los ámbitos a los que se habla por gestión de intereses, representación de intereses, lobbying. No me pongas solamente la reunión y la videoconferencia. Si yo te mando un Telegram, no es videoconferencia y no es reunión, pero también puedo estar tratando de ejercer una influencia sobre vos. Cualquier medio, no limitemos, ¿qué es lo que hace la Unión Europea? Cuyo registro no es obligatorio, pero dice cualquier medio de intentar influir directa o indirectamente. En cambio, Chile comete el error de hablar de videoconferencias. ¿Qué sé yo cómo se va a llamar de acá a 10 años? Hagamos una ley que diga cualquier intento por cualquier canal, escrito, oral o lo que venga, a futuro, de intento de influir. Así que doble registro, amplitud del alcance de dónde está el intento de influir, no solamente en el cara a cara o en un modo virtual, y por otro lado, incompatibilidades y sanciones. Está bien. Ahora, Marisa, vos mencionaste ya algunos intentos, hay varios proyectos en la Cámara de Legisladores, hay algunos que están involucrados directamente algún proyecto para la Cámara de Diputados, para senadores. ¿Qué es lo que ha frenado que se trate esta ley? ¿Cuáles son los intereses allí que pueden decir, bueno, que son tan complicados que hacen que esta ley no sea sancionada? En casa Herrero, cuchillo de palo. Los lobistas no podían hacer lobbying o han hecho un lobbying exitoso, si querés, los que no querían regularlo. Mira, yo formo parte del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina y hay toda una nueva generación que hemos impulsado desde su presidente Pablo Catoni en adelante, en que estamos interesados. Después podemos no ponernos de acuerdo quizás en detalles, eso está bien y eso enriquece el debate, pero la verdad es que creo que quienes más, intentaron ejercer una influencia para que esto siga así, son los que más están cerca del tráfico de influencias que los que queremos rotularnos como lobistas. Por una razón sencilla, ellos prefieren que no quede evidencia, prefieren encontrarse en lugares más oscuros. Está bien. ¿Vos sos partidaria de un registro de lobistas? Sí, soy partidaria de eso. Pero por supuesto con lo que te decía, con el doble registro, con incompatibilidades, con sanciones, porque entiendo claramente, porque yo antes de todo soy una persona que cree en una democracia participativa, íntegra, que debemos transparentar y legitimar nuestra actividad. Nuestra actividad está muy mal reputada y hubo una serie de televisión argentina que lamentablemente hicimos algunas, charlas, etc., pero seguramente quien la vio y no escuchó nuestra voz, entienda que los lobistas son cualquier cosa menos lo que realmente son. Entonces, cuando hay excepciones, que haya un marco para castigarla, pero que el resto de las personas se puedan manejar. En mi caso, yo no estoy ejerciendo como lobista, soy docente hace muchísimos años y formo, en carreras de grado y posgrado, futuros lobistas, y comparto esta inquietud de decir, ¿cómo puede ser que en nuestro país, hayan pasado tantos años, recuperamos la democracia, fortalecimos, obtuvimos un montón de avances, pero en este campo venimos tan retrasados? ¿Cambiaría en algo el ejercicio de la profesión si tenemos una ley que regule el lobby? Sí, la haría más transparente, a mí me quedaría más claro quiénes se reunieron, quiénes influyeron en cada proyecto de ley. Hoy yo te hacía las críticas sobre el Poder Ejecutivo, pero sobre el Poder Legislativo no tenemos ningún instrumento. ¿Se entiende? O sea, cada ley que sale, yo no sé si recibió el aporte de ONGs, de sindicatos, de empresas. Cuando digo aporte sustantivo al contenido. Y otra cosa muy importante que tiene Chile es la igualdad de trato. Una de las, quizás era un punto que no hice referencia, dar igualdad de trato en la nueva ley. Es decir, y lo voy a poner en lenguaje muy sencillo sin sentar postura. Si un legislador a futuro recibiese a pañuelo celeste, estará obligado a recibir a pañuelo verde. Si el presidente de la nación o el jefe de gabinete recibe a pañuelo verde, deberá estar obligado a recibir a pañuelo celeste. Igualdad de trato. ¿Para qué? Para combatir esto que a veces solamente los factores de poder tienen acceso a los decisores públicos. Si hay que discutir por tezuelo del viento, que estén los ambientalistas y que esté, en Mendoza, quienes
creen que eso va a ser, digamos, una central que va a dar mucho provecho hidroelectricidad a la provincia de Mendoza. Pero igualdad de trato es otro de los aspectos fundamentales. Es fundamental. ¿Qué tan lejos estamos de poder tratar en el Congreso de la Nación una ley de este tipo? Mira, a veces uno se llena de expectativas. En el año 2017 se presentó un proyecto, tenía la firma del Ejecutivo, uno creía que cuando lo presenta el Ejecutivo siempre los proyectos tienen mayor viabilidad, no se logró. Por supuesto que no me desentiendo de la realidad actual en Argentina, que estamos con una circunstancia particular, pero esto lo tenemos desde hace muchísimos años, digamos, a este congelamiento. Vos dijiste, parate, bueno, está congelado el proyecto, lo está frisado. Yo particularmente no soy auspiciosa de este año porque entiendo que hay otros temas en la agenda legislativa, pero de todas formas, lo que está hoy como decreto se podría completar mejor. Yo me ofrezco a cualquier funcionario poder enseñarles cómo se debería completar el registro. Pero 2021, ¿qué vamos a tener? Un año electoral. Todos los años impares en Argentina. Son años que también hay menos cantidad de sesiones. Mira, justo imagínate vos, hoy con el decreto actual como está, hoy el decreto dice que solamente es una audiencia cara a cara. Es decir, que todos los que hayan tratado de influir sobre el presidente y no se reunieron con él cara a cara, que seguro lo hicieron por Zoom, por Meet, por Skype, no están obligados al presidente a decirlo. Sin violar la norma, ¿se entiende? O sea, es muy limitado el instrumento. Este año no se puede por la situación como estamos. El año que viene estamos en época de elecciones, por lo tanto va a ser imposible. ¿Cómo crees entonces que se puede hacer para esto? Yo no soy de la idea de la autorregulación, pero mientras tanto sí creo que desde el ámbito educativo, desde el ámbito de un consejo profesional de relaciones públicas y apelando a que quienes son mis colegas y están en el ejercicio, bueno, digamos, avancen sobre esto. Muchos países que no tienen regulación actúan sobre, digamos, códigos deontológicos. Yo le doy poca fuerza, yo creo en el poder coercitivo, digamos, de hacer cumplir las cosas, porque ya pasaron demasiados años y no hay avances. Sí. Entonces, y ha pasado con todos los gobiernos, etcétera. Entonces, la verdad que no quiero decir que soy pesimista, pero tampoco quiero ilusionar de un optimismo falso. Dime una cosa, muchas veces son las provincias o las intendencias las que toman para sí, por razones lógicas y comprensibles, alguna gestión de intereses ante organismos nacionales. ¿Esto también las comprendería como gestoras de intereses o dónde las encuadramos? Y desde ya, si una provincia, por ejemplo, necesita, digamos, ampliar, digamos, su margen, digamos, de cuál es el marco en el que se desarrolla su provincia frente a lo que eran los decretos que se fueron prorrogando del aislamiento social preventivo obligatorio, eso nosotros técnicamente lo llamamos lobbying intragubernamental, ¿no es cierto? Entonces, sí, exacto, un gobernador pidió a través de una audiencia al presidente que se le otorgase un marco especial para excepciones al decreto de aislamiento. O lo estoy pensando cuando ¿recuerdas la ley, digamos, de todo lo que es electrodomésticos en la provincia de Tierra del Fuego? ¿No? Bueno, ahí hubo una gobernadora que se puso al hombro una estrategia de lobbying para convencer al Congreso de la Nación que tuviesen una excepción al régimen impositivo y les permitiese, ¿no?, ser un espacio, una especie de zona franca, ¿no? Sí. Bueno, esto sí, también. ¿Por qué? Porque es una decisión que atañe y va a tener consecuencias, obviamente, a favor de esa provincia y en detrimento de otras, con lo cual, igualdad de trato, porque se la da a Tierra del Fuego y no se la da, no sé, Jujuy. ¿Vos crees que la gestión de los asuntos públicos en Argentina es transparente? ¿Por parte de quién? ¿De quienes la ejercen? O sea, transparencia o no transparencia requiere como mínimo de dos. Exacto. Bueno, es un poco lo que quería marcar. Generalmente se pone demasiado el ojo en el lobista o en el director de asuntos públicos y poco en los funcionarios. Y como vos bien decís, esto es una relación que necesita dos partes. Entonces, muchas veces se le pide a una parte lo que no se le está exigiendo a la otra. Entonces, si hoy hay un decreto y que te dice que tenés que hacer una síntesis de la reunión, te voy a poner para que la gente vea que trato de ser equilibrada. El presidente anterior, Mauricio Macri,
en audiencias de gestión de intereses tenía las reuniones que tenía con sus ministros. ¿Vos me querés explicar cómo un ministro ejerce una influencia sobre un presidente? Yo creo que la línea es distinta de mando, ¿no? Con lo cual, esa era una reunión de agenda del presidente que me parece perfecto, pero no es de gestión de intereses, porque que yo sepa, el ministro de Agricultura, o en ese momento era Agroindustria, no tiene nada más que reportarle cómo va su gestión en función de que el presidente es quien decide si se queda o no se queda, ¿cierto? En el cargo. Entonces, si lo que está no se cumple, ¿cómo? Y no digo por falta de transparencia, a veces por, no sé, es llenar ese registro con audiencias que no son audiencias de gestión de intereses. Pero sí, por supuesto, creo, y también estoy convencida, en Estados Unidos hubo casos emblemáticos que hicieron un replanteo de la situación. Jack Abramoff, pueden ver la película. ¿Qué sucede? Hubo una persona que, digamos, traficaba influencias, claramente, y ni siquiera lo hacía por enriquecimiento personal, era otro proyecto y otra idea la que él tenía. Bueno, frente a esa situación, zarandeó al sistema. De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tuvo que renunciar, se volvió a hacer algún ajuste, etcétera, pero siempre va a haber personas al margen de la ley. Pero para estar al margen de la ley, tiene que haber una ley que te diga que vos te corriste de ese marco. Eso es lo que quiero. Eso es lo que y para ir cerrando ya la charla, vos sos una académica. La pregunta es, ¿cómo evaluás la enseñanza de la gestión de los asuntos públicos en la universidad? Bueno, podés creer que mi materia no está en todas las carreras de relaciones públicas. O sea, a veces es solamente un capítulo y dado al final de la currícula. Creo que hay un muy buen nivel de posgrados para aquellos que no lo hayan tenido en carrera de grado, o de repente, no sé, sos economista, sos politólogo y querés hacer un posgrado. Hay muy buena oferta de posgrados en asuntos públicos. Creo que es el área que más ha crecido. Quizás tenemos menos, primero porque éramos prenseros, después organizábamos eventos, después éramos community managers. Hoy en día se le da mucha importancia, y te digo, hay toda una camada de profesionales en el Consejo Profesional de los cuales me siento orgullosa. Por supuesto, yo no soy quien para estar haciendo una auditoría de cómo lo hacen, ¿no? Yo sé de que formo a los nuevos y interactúo, y sé de que genuinamente tienen el mismo interés que yo, aun cuando te digo, hay mínimos detalles en los que podemos disentir sobre hasta cuál es el alcance, qué poder, etcétera. Pero creo que ha habido en los últimos años toda una nueva camada de la que podría decirme. Y que después, cuando yo escucho que hay lobistas, y hablan a veces en los programas, no, querido, no son lobistas, son traficantes de influencia, y serían cualquier cosa, o son operadores de la justicia y que no pasaron por una universidad, y que sus métodos están más cerca de la mafia o de la serie El Lobista de lo que somos quienes educamos. Bien, Marisa, muchísimas gracias por haber comunicado con RRPP Radio. Un gusto para vos y ojalá haya una próxima ocasión. Seguro que sí. RRPP Radio, la radio de las relaciones públicas.